Un cordial saludo, mi nombre es Dana Julia Oliveros Rojas, estudiante de 10º semestre de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. A continuación voy a presentar mi proyecto de aula realizado en el marco de la práctica pedagógica investigativa de profundización titulado La indagación, una propuesta para aprender sobre el recurso hídrico. El tema de este proyecto de aula es propuesta educativa basada en la indagación para la enseñanza sobre el recurso hídrico y su conservación a los estudiantes de grado sexto de la institución educativa Silvestre Arenas de Sogamoso, Boyacá. El contexto donde se desarrolla el proyecto, como se menciona, es el municipio de Sogamoso en la institución educativa Silvestre Arenas. Este es un establecimiento de carácter público. Las actividades se realizaron en la sede central. En el planteamiento del problema, se puede mencionar que este se estructura en 4 ejes. El primero de ellos es la educación ambiental. Allí se menciona que la educación ambiental en las instituciones educativas de nuestro país no está cumpliendo con su objetivo. Esta está más orientada hacia el activismo y esto definitivamente no genera conocimientos, no genera prácticas ni acciones que cumplan con los objetivos de la educación ambiental. En cuanto a la educación y contexto, se puede mencionar que la educación de nuestro país y los procesos de enseñanza en las aulas no están contextualizadas, no responden a la situación que viven los estudiantes en sus hogares, en su comunidad, a nivel, digamos, nacional y también las dinámicas que ocurren a nivel mundial, como lo que sucede con los recursos naturales y la problemática ambiental. En cuanto a las estrategias de enseñanza de la educación ambiental, se puede mencionar que una de las razones por las que han fallado las dinámicas de educación ambiental en las instituciones educativas es porque no se ha logrado llevar a las aulas de una manera que genere interés y motivación en los estudiantes, sino esta se está implementando, se está impartiendo como un contenido más. En cuanto al recurso hídrico, se puede mencionar que el agua en nuestro país en la actualidad vive una situación de escasez, sobreexplotación, mal uso y contaminación, y esto se genera principalmente, o uno de los factores que lo genera es el desconocimiento en la comunidad de las problemáticas que envuelven al recurso hídrico en Colombia. Así, se realiza la formulación del problema por medio de la pregunta ¿cómo contribuye la indagación en el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el recurso hídrico y su conservación en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa Silvestre Arenas de Sogamoso, Boyacá? Para justificar este proyecto de aula, se puede mencionar primero que la educación ambiental debe ser llevada a las aulas por medio de metodologías que sean innovadoras, que sean interesantes y no solo basta con impartirla como un contenido más. Además, se requiere que desde la escuela y principalmente en el área de las ciencias naturales se haga una aproximación de los procesos de enseñanza-aprendizaje al conocimiento científico, pero estableciendo vínculos con el contexto en el que se encuentra ubicada la institución y los estudiantes. Así surge la indagación como una alternativa para que el estudiante sea el centro del proceso de aprendizaje, que se le permita de manera autónoma adquirir conocimientos, pero del mismo modo poder dar explicaciones a fenómenos y a problemáticas de su entorno. Y finalmente se puede mencionar que la situación actual de nuestro ambiente, de nuestro medio ambiente, requiere que desde las instituciones educativas se formen a los estudiantes y se apropien conceptos y conocimientos sobre acciones que tengan que ver con la conservación de los recursos naturales y ambiente. Así se plantean los siguientes objetivos. Como objetivo general, se plantea analizar la indagación como proceso de enseñanza-aprendizaje del recurso hídrico y su conservación en estudiantes de grado sexto de la institución educativa Silvestre Arenas de Sogamoso, Boyacá. Para dar cumplimiento a este objetivo general, se plantean los objetivos específicos. Identificar los conocimientos y discursos movilizados por los estudiantes de grado sexto de la institución educativa Silvestre Arenas de Sogamoso, Boyacá, acerca del recurso hídrico. Segundo, diseñar e implementar actividades pedagógicas contextualizadas basadas en la indagación para la enseñanza sobre el recurso hídrico y su conservación. Y por último, evaluar los conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas por los estudiantes con respecto al recurso hídrico y su conservación como resultado de la propuesta implementada. En cuanto a los antecedentes, encontramos que hay diferentes investigaciones que se relacionan con el tema de este proyecto de aula debido a que la indagación científica es un enfoque de enseñanza que se viene estudiando desde hace varias décadas. Entre ellas encontramos estrategias para aprender colaborativamente ciencias naturales, implementando la indagación científica como la realizada por Bugueño 2016 o algunas a nivel nacional que implementan la indagación como estrategia en la argumentación para el ahorro y uso eficiente del agua en la institución educativa María Dolorosa de la ciudad de Pereira, como la realizada por Mejía 2019, entre otros. El marco teórico que guía este proyecto de aula está fundamentado en 3 conceptos principalmente: la indagación científica, la educación ambiental y el recurso hídrico.
La metodología mediante la que se desarrolla este proyecto está basada en un tipo de investigación-acción con un enfoque cualitativo y un paradigma sociocrítico. Los participantes de este proyecto son los estudiantes de grado sexto de la jornada de la mañana de la institución educativa Silvestre Arenas de Sogamoso, Boyacá. De estos se eligió una muestra de 20 estudiantes, 10 mujeres y 10 hombres con edades entre los 10 y 14 años de edad. Las fases que se desarrollaron en este proyecto, teniendo en cuenta que está basado en el diseño metodológico de la investigación-acción, son una fase de diagnóstico, de planificación, acción-observación y reflexión-evaluación. Las actividades que se diseñaron e implementaron se fundamentan en lo propuesto por los estándares de educación en ciencias naturales en 1996, lo propuesto por Pinoza et al. En 2010 y Bugueño en 2017. Estas etapas fueron: la primera, hacer observaciones; segunda, plantear preguntas; tercera, examinar libros y fuentes bibliográficas; y cuarta, planificar estrategias mediante las cuales sea posible reunir información y dar respuesta a preguntas formuladas. Los resultados obtenidos en la primera fase de diagnóstico, la cual se llevó a cabo por medio de un cuestionario mixto en la cual se evaluaron los conocimientos que poseían los estudiantes con respecto al recurso hídrico. Este cuestionario se estructuró con conocimientos relevantes acerca del recurso hídrico y la problemática asociada. Los resultados se presentan y se analizan teniendo en cuenta que el cuestionario estaba formado por preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas fueron analizadas por medio de 4 categorías. A partir de las respuestas obtenidas se extrajeron códigos, es decir, conceptos. Los conceptos que más se repetían en las respuestas de los estudiantes conformaron unos códigos, y las concurrencias o las veces que se repetían en cada uno de estos códigos se utilizaron para hacer el análisis. El análisis de las preguntas cerradas se realizó por medio de un análisis estadístico mediante tablas y gráficas. Uno de los resultados que se obtuvieron en la primera categoría, conceptos sobre el recurso hídrico, en la pregunta 1, ¿qué es el agua para ti?, se pudo evidenciar que los estudiantes relacionaban el agua con los siguientes códigos: el agua es parte de la naturaleza, tiene que ver con el medio ambiente, sirve para beber líquido, bañarse y cocinar, entre otros. Cada una de las respuestas fueron estudiadas y los conceptos dados por los estudiantes se relacionaron con cada uno de estos códigos, y los resultados se muestran en la gráfica de la derecha. Los resultados de la encuesta de diagnóstico nos indican que, primero, los estudiantes tienen conceptos muy básicos sobre el agua. La mayoría de ellos tienen percepciones acerca del agua como si esta fuera únicamente para satisfacer las necesidades humanas, es decir, la ven en su mayoría como un recurso a disposición del ser humano. Estos no reconocen el papel ecosistémico y funciones ecológicas del agua. Del mismo modo, los saberes que poseen los estudiantes se relacionan con su cotidianidad, con las acciones y la relación que tienen en el día a día con el agua. Y finalmente, los estudiantes poseen dificultades en los conocimientos sobre cuestiones mucho más profundas del agua o teóricas, como el proceso de potabilización, además cómo se origina el agua, de dónde proviene, entre otras. En la fase 3 de actuar-observar, en la primera etapa se realizó un taller titulado ¿Cómo es el trabajo de un científico?, en la que se aproximó a los estudiantes a las etapas mediante las cuales un científico lleva a cabo sus investigaciones. Además, se realizó la etapa correspondiente a la indagación, que es la observación, en la que se realizó la observación de material audiovisual, por medio del cual se identificaron problemáticas y la situación del agua, tanto a nivel nacional como internacional. El segundo taller, titulado Preguntándonos sobre el recurso hídrico, se realizó abordando las generalidades sobre el agua, conceptos importantes, sus propiedades y sus problemáticas, y allí los estudiantes tuvieron la posibilidad de identificar las problemáticas del agua en sus contextos, en sus hogares, como se puede observar. El grupo en totalidad formuló la pregunta para resolver mediante indagación de qué manera se pueden disminuir los usos inadecuados y desperdicio del recurso hídrico en mi hogar. Para la etapa 3 se realizó una visita a la biblioteca de la institución. Teniendo en cuenta que ya habían ellos planteado una pregunta, buscaron información sobre cómo podían resolver esa problemática, cómo ellos podían plantear estrategias para disminuir el mal uso del agua en sus hogares. Ellos consultaron libros y otras fuentes, los siguientes temas, que es el agua, el ciclo del agua, el uso eficiente del agua, cómo ahorrar agua, entre otros. Para la fase 4, la fase de evaluación, se realizó nuevamente un cuestionario de salida que corresponde al mismo que se realizó en la fase diagnóstica, y pues con esto se pretendía que
evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes después de la implementación de la propuesta. Los resultados de la fase de evaluación nos demuestran que en cada una de las preguntas los estudiantes tuvieron un avance y digamos una mejora exponencial en cuanto al conocimiento sobre el agua y su conservación, y esto se puede observar por ejemplo en la pregunta 1, donde los conceptos que respondieron los estudiantes son mucho más claros, mucho más profundos en comparación con lo realizado, con lo respondido en la fase de evaluación. Aquí podemos ver la comparación entre la fase diagnóstica y la fase de evaluación en una de las preguntas. Finalmente podemos mencionar los resultados entre el cuestionario de entrada y cuestionario de salida por cada una de las categorías. En la primera categoría podemos ver que el estudiante expresa con más claridad la definición del agua y no solo la ve como un recurso a disposición del hombre. Los conocimientos sobre el recurso hídrico, los participantes tienen conocimientos más amplios, son capaces de explicar su origen, el ciclo del agua, cómo se realiza el proceso de potabilización, entre otros. En la categoría relación con el recurso hídrico, el estudiante reconoce los beneficios que trae el agua al ser humano, pero del mismo modo identifica cuál es el impacto y las problemáticas que está generando el ser humano a este recurso. Y en la categoría cuidado del recurso hídrico fue en la que más se evidenció un avance, porque los estudiantes conocieron y comprendieron nuevas maneras de conservar el agua y además por qué es importante hacerlo. Además, pues muchos de ellos llevaron este conocimiento a la práctica en sus hogares y en sus contextos inmediatos. Como conclusiones podemos mencionar que la implementación de la indagación como una metodología de enseñanza fomenta en los estudiantes habilidades que les permiten aprender de manera exitosa, y estas habilidades son el observar, identificar, formular preguntas, analizar y trabajar en equipo. En el caso de los participantes de este proyecto, además de desarrollar estas habilidades, ellos aumentaron sus conocimientos sobre el recurso hídrico y además se logró que llevaran esta teoría a la práctica. Del mismo modo, el desarrollar procesos de aprendizaje mediante la indagación fomenta la realización de trabajo autónomo, pero además de manera colaborativa. En el proceso, el estudiante fue el centro, se realizó cada una de las actividades de acuerdo a sus intereses, a sus inquietudes, a lo que ellos querían conocer y hacer sobre el agua. Y finalmente, se puede mencionar que es de gran importancia que desde el aula se realice una educación en contexto a partir de lo realizado. En este proyecto de aula se puede evidenciar que además de reconocer los problemas ambientales asociados al agua, los estudiantes fueron capaces de identificarlos en sus contextos, en su hogar, en su comunidad, lo que pasa con sus familias, y pues el hecho de reconocer estos problemas marca, digamos, un importante precedente en el que ellos van a interesarse por esas problemáticas, van a querer hacer parte de la solución, que es algo bastante positivo. Final, algunas de las referencias utilizadas en este proyecto de aula. Muchas gracias.